estar a cargo del área. Vale, entonces nada, sin más preámbulo, pues Liliana ahí está aquí al frente de todo el equipo en esta capacitación. Aprovechamos este espacio como para presentarte y, y nada, eso no sé si quieres dirigirte un ratico a ellos. Bueno, pues primero quiero darte las gracias, Jenny, por este proceso que hemos tenido en esta semana de entrega de cargo y muchos éxitos en todas las actividades que emprendas de aquí en adelante y pues un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Liliana Muñoz Burbano, estoy muy contenta pues de formar parte de este equipo de trabajo y estoy para ayudarles y colaborarles en todo lo que necesiten desde talento humano. Los felicito por la puntualidad y continuaremos con toda esta gestión que ha iniciado Jenny, tan bonita de las capacitaciones y tan importante, y continuaremos con todas las obras y las metas que tenemos proyectadas en talento humano. Muchas gracias y feliz noche para todos. Disfrutemos de esta capacitación. Ay, vale, muchísimas gracias Liliana, bienvenida. Te encuentras aquí un equipo muy humano, muy activo y sé que van a sacar adelante todos estos proyectos de capacitación y todo lo que la clínica se ha propuesto, ¿no? Entonces, pues... Qué pena, doctora, la interrumpo. Buenas noches a todos. Tranquila. Nos están levantando la mano, por favor, para que les demos el espacio. Ah, claro que sí. Pueden levantar el micrófono para que participen. Ajá. Luz y Marcela. Bueno, ahí en la medida que puedan levantar la manito y el micrófono y pueden participar. Muchas gracias por esos mensajes que les estoy leyendo, muy amables. Y nada, pues sin más preámbulos, ustedes saben que de mí en mí tienen una amiga, tienen mi número, cualquier cosa que necesiten, ahí pueden contactarme. Un abrazo gigante a todos y pues ya le doy paso a la doctora Nancy, que nos ha sacado este espacio. Doctora Nancy, muchísimas gracias por el espacio que ha sacado, por preparar esta capacitación tan importante para todos y vamos a estar todos muy atentos y dispuestos a tener las actualizaciones que se necesiten. Al final de la presentación podríamos hacer, muchas gracias, doctora Silvia, y muy al final de la presentación podemos hacer las preguntas para que la doctora pueda avanzar en su presentación, ¿vale? Doctora Nancy, bienvenida. Adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos. ¿Me confirman si se visualiza la presentación? Sí, pero ¿por qué no le das abajo en presentar para que en la parte de... Lo que pasa es que estoy desde otro dispositivo. Ajá, eso. Listo. ¿Ahí? Listo, ¿Estamos? perfecto. Ahí se mira. Y se la escucha perfecto, Listo. doctora. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Nancy Narváez, soy médica ginecóloga de la Universidad de Caldas y pues trabajo con la Clínica Fátima hace ya más o menos un año y pues para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta exposición que trata acerca de uno de los temas que nos están siendo una de las principales causas de ingreso de nuestras pacientes gestantes en la actualidad y tiene que ver con los trastornos hipertensivos. Para llevarlos un poquito como a los datos de esta presentación, primero que todo, pues analizar que el plan que se ha desarrollado a nivel nacional se denomina el Plan de Hospital Padrino. Este plan se ha diseñado con el fin de alcanzar las metas que se están planteando a nivel nacional con relación a las diferentes, digamos, como los logros que queremos alcanzar con respecto a los índices de morbilidad y mortalidad materna, pero que como hemos visto en las diferentes índices de epidemiológicos de nuestra nación, los mejores reportes se presentan en los centros de atención con alta especialidad. Dícese estos mismos que se encuentran en los lugares de alta densidad de población, dice tú, las ciudades más grandes de Colombia, como en Bogotá, Cali, Medellín.
Sin embargo, estos hospitales han querido realizar una serie de extensión de sus buenas prácticas clínicas hacia los hospitales que quedan en otras ciudades, en otras periferias de nuestra nación, para que también las buenas prácticas sean extrapoladas a los otros sitios de atención. Es así como los objetivos para la atención de las pacientes gestantes, y hablando específicamente de las que tienen que ver con los trastornos hipertensivos, pues está dado por establecer los diagnósticos y los manejos más adecuados que puedan llevar a que los diagnósticos sean lo más pronto posible y con las mejores técnicas y con las mejores maneras de hacer tratamiento. También uno de los objetivos más importantes siempre será evitar las complicaciones materno-fetales y como muchos sabemos, la preeclampsia tiene alguna de sus incidencias sobre la funcionalidad de otros estados orgánicos y por lo cual su abordaje correcto va a permitir que se desarrollen menores tasas de morbilidad a futuro, tanto para mamá como para bebé. El Plan Padrino, uno de sus más altos objetivos, siempre ha sido estandarizar los manejos institucionales con el fin de que no hablemos diferentes idiomas, sino que cada vez más unifiquemos sobre los tipos de tratamiento, sobre los diagnósticos y sobre las expectativas que debemos tener con nuestras pacientes gestantes. Este es uno de los últimos boletines epidemiológicos que se relacionan a través del Instituto Nacional de Salud, en donde vemos cómo los trastornos hipertensivos sigue siendo la principal causa de muerte y de mortalidad materna directa en Colombia. Esto hace que reflexionemos mucho sobre cómo será el abordaje que tenemos que hacer con las pacientes que llegan a nuestros servicios de urgencias, las cuales presentan cifras tensionales altas y a quienes se debe realizar una atención prioritaria y, como vamos a ver más adelante, con toda la disposición para poder alcanzar la disminución de la mortalidad y la disminución de la mortalidad a largo plazo. A nivel mundial y a nivel de Colombia, hemos visto cómo las tasas de morbilidad y mortalidad materna relacionadas con trastornos hipertensivos siguen estando en altas incidencias, en donde, si bien Colombia ha ido mejorando con sus estándares, a partir de los años del año 2020, en donde se presentó año de pandemia, los estándares de esta mortalidad ha ido en incremento. Algunos de los datos relacionados es por la disminución de la atención de pacientes pues en el contexto de la pandemia, pero también porque hemos relajado algunas de las expectativas de manejo de las mismas. ¿Y por qué es tan importante hacer abordaje de preeclampsia y de crisis hipertensiva? Porque los desenlaces y las causas de mortalidad por ella no están relacionados directamente con solamente su crisis hipertensiva, sino que están relacionadas con los diferentes desenlaces en otros compartimentos orgánicos, como por ejemplo las altas incidencias de hemorragia intracerebral, que como sabemos puede tener repercusiones hacia la morbilidad y hacia repercusiones en su calidad de vida a futuro. El edema pulmonar, el cual está relacionado por el solo hecho de tener una enfermedad relacionada con alteración del endotelio, pero también por la sobrecarga hídrica que representa la administración de los diferentes líquidos endovenosos y la administración de sulfato de magnesio en el contexto de la atención de la paciente. Y también pues todo el componente de falla multiorgánica en la cual pues siempre la presentación de todo este conjunto de alteraciones va a llevar a la paciente a la necesidad de tener asistencia en altas esferas de dependencia con el fin de generar mejores cuidados de la misma. La mortalidad por preeclampsia se ha definido, se ha relacionado con diferentes tipos de desenlaces. Los principales que se presentan y en los cuales tenemos que tener mucho más cuidado son la presentación, por ejemplo, en el cuadro de preeclampsia con eclampsia, con síndrome de Hell, el cual está pues relacionado por hemólisis, por alteraciones de los rangos de función hepática, como por la disminución de plaquetas, los síndromes o los accidentes cerebrovasculares, el edema pulmonar y la ruptura hepática. Sin embargo, como vemos en la tabla, si bien las tasas más importantes o las más altas que encontramos relacionadas de mortalidad con preeclampsia son las de síndrome de HELP, siempre la ruptura hepática será una de las principales causas de mortalidad. Y por lo tanto, siempre todas las conductas clínicas deben ir enfocadas a disminuir estos desenlaces y con ello disminuir la mortalidad. Las guías establecen algunos factores de riesgo para pensar en qué pacientes pueden tener complicaciones hipertensivas durante el embarazo. Se han clasificado en factores de riesgo moderado y riesgo alto,
siendo las de riesgo alto las que principalmente tenemos que tener en cuenta en los contextos tanto de abordaje en el primer trimestre como en el control prenatal. Entre esos están los trastornos hipertensivos que se presentan en los embarazos previos, las enfermedades renales crónicas, la enfermedad autoinmune, la diabetes mellitus en cualquiera de sus presentaciones tipo 1, tipo 2 y la hipertensión crónica. Estos pacientes que se encuentran con factores de alto riesgo, la principal estrategia de prevención ha sido la prescripción del ácido acetil salicílico, el ASA, en dosis de 150 miligramos en la noche a partir de las 12 semanas, la cual ha tenido un gran impacto sobre la disminución del riesgo que puedan presentar estas pacientes al final del embarazo para la presentación de preeclampsia. Sin embargo, existen otro tipo de intervenciones también relacionadas como la intensificación o la recomendación para la realización del ejercicio durante el embarazo, el uso del ASA y el que ya tenemos para todas las pacientes gestantes unificados dentro de los parámetros de la 3280, que es la realización y la administración de calcio en dosis altas con el fin de disminuir la incidencia de esta enfermedad. Los cuadros hipertensivos de la paciente gestante se pueden dividir en diferentes cuadros. Los tres que siempre mencionamos y los en los cuales lo tenemos en cuenta, que son la preeclampsia, como aquel falla endotelial desarrollada por trastorno de placentación, el cual también puede generarse y acompañarse de un estado convulsivo relacionado con el diagnóstico de eclampsia. El segundo cuadro, que es la hipertensión arterial crónica, toda paciente que se encuentra con trastorno hipertensivo con cifras tensionales por encima de 140-90 por debajo de la semana 20. La paciente que previamente conocida o que presenta cifras tensionales altas por debajo de la semana 20, pero que genera una lesión de órgano blanco, denominada como hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, y la hipertensión gestacional, que se conoce como aquel trastorno hipertensivo en la cual la paciente no genera ningún tipo de endoteliosis, no genera daño de órgano blanco, ni tampoco una relación de significancia a nivel de su proteinuria. Cuando hablamos de preeclampsia específicamente, nos vamos a referir entonces al estado hipertensivo de la gestante por encima de la semana 20, la cual presenta cifras tensionales mayores a 140-90 en 2 tomas separadas por encima de las 4 horas, en donde existe una proteinuria significativa, esta medida a través de lo que conocemos como la recolección de proteínas en 24 horas con un valor por encima de los 300 miligramos en esas 24 horas, o bien una relación proteinuria-creatinuria por encima del 0.3, la cual nos hace un diagnóstico de una salida de proteínas significativas a través de vía renal, o cualquiera de los signos de severidad relacionados con daño de órgano blanco. Eclampsia, aquella paciente que presenta fenómeno convulsivo superpuesto o no una preeclampsia, pero que es en el contexto de una paciente sin antecedente previo de convulsión. Teniendo en cuenta este diagnóstico, uno de los datos más importantes para tener en cuenta en la paciente preeclántica es que la tensión arterial sistólica es uno de los mayores predictores para daño cerebral. El 54% de las pacientes que presentan hipertensión arterial sistólica están relacionadas con fenómenos de ACV y con la mayor probabilidad de fallecer. Es decir, que entre más tensión arterial sistólica alta tenga mi paciente, pues las probabilidades de que tenga un daño central pues van a ser más altos. Cuando yo relaciono sobre las lesiones de órgano blanco, las lesiones tengan en cuenta que preeclampsia ya se puede clasificar casi como una enfermedad multiorgánica, debido a que sus repercusiones no están limitadas solamente al estado hipertensivo, sino que también está relacionada con alteraciones en otros órganos. Esta es una publicación de Nature, donde hizo una relación sobre las diferentes complicaciones que se pueden generar o que pueden estar relacionadas con este fenómeno de endoteliosis, en donde los primeros están generados a nivel central por los cambios que se presentan a nivel cortical cerebral y que están relacionados, como por ejemplo, con los trastornos a nivel de la cefalea, por ejemplo, la visión de luces, que la relacionamos como los fosfenos, o con los síntomas que nosotros denominamos como vasoespasmo, relacionado también con tinnitus o con epigastralgia, que está relacionado con la inflamación o la severidad relacionada por la inflamación al nivel de la cápsula de Gleason. Adicional a esto, también están otros tipos de repercusiones vasculares dadas por alteración endotelial sistémica, que lleva pues a los fenómenos de trombocitopenia, el edema pulmonar como una de las causas más importantes de muerte relacionadas con hipertensión, las alteraciones hepáticas, especialmente por disfunción de la célula hepática, que lleva a su disrupción y el aumento de las enzimas hepáticas,
Todos los trastornos relacionados con riñón, en los cuales pues principalmente está dado por esa falla a nivel de los glomérulos para poder hacer una contención de todas esas proteínas que se liberan a nivel renal. En el compartimiento materno, que están también relacionados, por ejemplo, con el desprendimiento de placenta, el abrupcio y la muerte fetal, y todos los componentes a nivel del crecimiento del mismo. Las guías de nacionales y del Plan Padrino hacen sobre hincapié sobre los criterios de severidad que se deben tener en cuenta para la paciente gestante. Es decir, que estamos hablando de la paciente por encima de las 20 semanas con la proteinuria significativa o cualquiera de los signos de severidad. Estos signos de severidad están descritos como, por ejemplo, la paciente que presenta crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva definida entonces como una tensión arterial sistólica igual o mayor a 160 milímetros de mercurio y tensión arterial diastólica por encima de 110 milímetros de mercurio. Una paciente que presenta estas cifras tensionales se considera en crisis hipertensiva. Como acabamos de hablar, si las cifras tensionales sistólicas me hablan de la severidad y de la posibilidad de que una paciente pueda tener una lesión central, es por eso que la crisis se vuelve uno de los principales puntos para tener en cuenta dentro de la emergencia obstétrica. Otro de los criterios de severidad están relacionados como por ejemplo por el compartimento renal, en donde dentro de los criterios de severidad en este contexto son por ejemplo la oliguria, diagnosticada como una diuresis por debajo de los 0.3 cc/hora, una creatinina por encima de 1.1 o la elevación al doble de la creatinina en ausencia de una enfermedad renal previa. Criterios de severidad relacionados con el aspecto neurológico, especialmente los que están relacionados por todo el componente de edema cerebral, también relacionado con las cifras tensionales altas, entre esos por lo que nosotros denominamos como los signos de vasoespasmo, que no son más que síntomas de inminencia de eclampsia, es decir, paciente que me está avisando que puede tener un fenómeno convulsivo relacionado con preeclampsia, que son, por ejemplo, la presentación de fosfenos, de cefalea, de visión borrosa. Eh, Asimismo, la presentación de eclampsia como tal, el accidente cerebrovascular descrito, especialmente el que se presenta dentro del contexto hipertensivo, que es el ACV hemorrágico y el desprendimiento de retina. A nivel respiratorio, el edema pulmonar. A nivel hematológico, principalmente la trombocitopenia, descrito por las plaquetas por debajo de los 100.000 recuentos por microlitro. La hemoglobina aumentada en los niveles o la presentación de una hemólisis representada pues por el aumento, los mayores rangos a nivel de LDH, que puede también estar relacionado con la extensión de los tiempos de coagulación a nivel del compartimiento hepático, que es el aumento, la elevación de las transaminasas de la ST-ALT, que van por rangos por encima de los 70 o 2 veces encima del valor normal reportado en nuestro laboratorio local, la lactato deshidrogenasa por encima de 600, el dolor en cuadrante superior derecho, que habla de la inminencia de la posibilidad de una presentación de una ruptura hepática, la epigastralgia, el hematoma subcapsular, también relacionado con esa patología, y la ruptura hepática como una causa inminente de muerte materna. Y las placentarias relacionadas con el desprendimiento de placenta, la cual pues también implica todos los desenlaces adversos con respecto al bebé. En cuanto a la clasificación de esa crisis hipertensiva, clásicamente desde los conceptos de medicina general, pues hablamos de lo que es la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva, recordando que la urgencia hace referencia a aquella paciente o aquel paciente que presenta cifras tensionales altas sin lesión de órgano blanco, ya la cual al paciente puedo hacerle una reducción de la tensión arterial que no va a ser tan súbita y no tan especial, teniendo en cuenta de que tengo tiempo para hacer el control de las cifras tensionales. Mientras que la emergencia hipertensiva hace relación a esa paciente, pero que presenta lesión de órgano blanco, a la cual sí debo hacer una intención inmediata de la tensión arterial. Teniendo en cuenta esta clasificación, se ha considerado que la preeclampsia severa y especialmente la crisis hipertensiva se comporta como una emergencia hipertensiva, es decir, una paciente que está generando tensiones arteriales altas, pero que todos esos síntomas premonitorios y la manifestación de la encefalopatía hipertensiva hace parte de la lesión de órgano blanco y por lo cual la disminución de la tensión arterial debe ser prioritaria. Y esto ya lo han hablado múltiples estudios sobre la importancia de hacer un manejo adecuado de las pacientes que tienen cifras tensionales por encima de 160, 110, debido a que entre más rápido yo haga tratamiento, pues voy a disminuir la posibilidad de que haya un evento
de un accidente cerebrovascular y con eso disminuir tasas de morbilidad y mortalidad materna. Es por eso que se ha hablado sobre la importancia de hacer en los siguientes 15 minutos después de haber identificado la presencia de una crisis hipertensiva, el manejo endovenoso o el manejo oral, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablo de esa preeclampsia severa que está presentando crisis hipertensiva, vamos a hacer el manejo en contexto de 4 pilares de manejo que van a ser, primero, la administración del antihipertensivo, segundo, el sulfato de magnesio, que se convierte en la herramienta clave para poder disminuir la presentación de los fenómenos convulsivos, la finalización del embarazo, siempre pues condicionado por las características del embarazo, y las medidas de sostén que hablan más que todo de la posibilidad de tener las cifras tensionales lo mejor controladas posibles, sea en el contexto del posquirúrgico o, o del posparto, sea por cesárea, parto, como se termine el embarazo, o bien las medidas de sostén que tengan que ver con el manejo expectante en pacientes a quienes la finalización del embarazo pues no sean la primera opción. Las guías han tomado como referencia el acrónimo de crisis como una forma de poder acordarnos de todo lo que tenemos que hacer en esa paciente en la cual está presentando cifras tensionales altas, en donde yo tengo que priorizar el uso o el abordaje de lo que hemos denominado como el ABC en todos los eventos obstétricos, pero que en este caso lo que más nos va a importar será llegar al fenómeno de la circulación, es decir, tener unos buenos accesos venosos, tener unos buenos medicamentos, tener una buena conocimiento de lo que tenemos que hacer a través del uso de los diferentes tratamientos para el fin de llevar a la paciente a la resolución de esa crisis hipertensiva, llevar a la reducción de la presión arterial, colocar infusión de sulfato de magnesio, establecer el sostenimiento de la presión arterial, establecer cuál es el impacto de órgano blanco a través de la realización de los paraclínicos y establecer cuál será el seguimiento que mejor se prioriza. Entonces, comenzamos con la primera abordaje que nos habla la guía, que es la C de circulación, en donde lo que habla prácticamente es que esta paciente que presenta crisis hipertensiva debe tener unos buenos accesos venosos permeables número 16 o 18, en los cuales debo asegurar por los cuales se va a administrar el antihipertensivo si es el caso de realizarlo a través de vía intravenosa, o asegurar también la administración del sulfato de magnesio. Recordar que los pacientes gestantes, la expansión plasmática en crisis hipertensiva debe estar restringido por la probabilidad de poder llevar a la paciente a un edema pulmonar, teniendo en cuenta de por sí, fisiológicamente las pacientes pueden tener una disminución de la presión oncótica dado por la excreción de las diferentes cantidades de proteína a nivel renal, pero también que por su fenómeno hipertensivo pueden tener mayor probabilidad de pasar a ese edema, es decir, que la administración de los líquidos deben estar restringidos máximo a los 80 dC, esto sumando tanto la administración del sulfato de magnesio como de los líquidos endovenosos si esa es la decisión médica. La R de reducción de presión arterial, en donde vamos a definir cuáles son las pacientes que van a necesitar tratamiento. Como ya hablamos hace un momento, las pacientes que tengan crisis hipertensiva, es decir, descrita por cifras tensionales por encima de 160 a 110, deben recibir tratamiento. Y las pacientes que tengan cifras tensionales menores, pero que alcancen cerca a ese límite de cifras tensionales, pero que tengan síntomas de encefalopatía hipertensiva dado por los síntomas de vasoespasmo, también se benefician del uso del manejo antihipertensivo. Vamos a hablar primero de los tratamientos médicos que tenemos dentro de la primera línea, en la cual te vamos a hablar de los 3 medicamentos que más hemos relacionado, que son el labetalol, el nifedipino y la hidralazina. El nifedipino, teniendo en cuenta que tenemos en nuestros vademecum las 2 presentaciones del calcio antagonista, que pueden ser de 10 miligramos, de 30 miligramos, sin embargo, dejar muy en claro que la presentación de nifedipino que sirve para la administración y para el manejo de la crisis hipertensiva es la que se presenta de tableta de 10 miligramos. Debido a que el nifedipino de 30 miligramos es una tableta de liberación prolongada, la cual no me sirve para el manejo de la crisis hipertensiva. El nifedipino de 10 miligramos, que es de acción inmediata, sí está prescrito para la realización y para el manejo de la crisis hipertensiva. ¿Cómo nos dice la guía del plan padrino que se debe hacer entonces la administración del medicamento? Entonces, se debe administrar 10 miligramos en el momento en que se identifica la crisis hipertensiva,
se hace un control de las cifras tensionales a los 20 minutos. Si no hay resolución de la crisis, podemos administrar 20 miligramos, es decir, 2 tabletas. Se hace un seguimiento a los 20 minutos y nuevamente la tercera dosis de 20 miligramos para completar un total de 50 miligramos en lo que ha pasado de la siguiente hora. Con eso, esperando que las cifras tensionales se hayan controlado. Siempre usando las listas de chequeo para establecer cómo es para ser riguroso sobre el horario de la administración de los medicamentos. Segundo medicamento importante, la betalol, cual sabemos que tenemos la administración por vía intravenosa. Si no tenemos disponibilidad del nifedipino de 10, esta es la mejor opción para hacer el tratamiento, o en aquellas pacientes en donde queremos hacer un tratamiento un poco más intenso, más agresivo en cuanto al manejo de las cifras tensionales. La betalol, recordemos que la dosis que nos habla la guía del plan Padrino es administración de 20 miligramos ahora, hacer una nueva toma de presión arterial entre los 15 y los 20 minutos después de administrar 40 miligramos y de ahí serán 80, 80 y 80 miligramos, cada uno de ellas separados de acuerdo con la vigilancia a la paciente. La dosis máxima para administrar de 300 miligramos en las 24 horas. Y cuál en estas pacientes lo que vamos a querer o donde vamos a querer llegar es a unos controles de fibras tensionales por debajo de los 150-90. Tener en cuenta que en la administración de la betalol como el nifedipino, las metas de tensión arterial no pueden ser tampoco llevar a la paciente a la hipotensión, debido a que si yo llevo a la paciente demasiado rápido hasta cifras tensionales bajas, puedo comprometer la perfusión placentaria y con eso también pues el estado fetal del bebé. Recordar que la betalol es uno de los medicamentos que nos hace un buen control de las cifras tensionales y que además puede ser utilizado también en infusión continua en aquellas en quienes los boles no han sido del todo tolerados. Sin embargo, tener en cuenta que hay algunas pacientes a las cuales no podemos administrar, especialmente aquellas que tienen antecedentes claros de asma o con falla cardíaca descompensada. Cuando se han hecho las comparaciones entre el uso de la betalol y el nifedipino, se ha encontrado que el nifedipino, por su disponibilidad, por su mayor facilidad para administración, porque lo podemos tener con mayor facilidad en los primer nivel, pues es un medicamento que tiene muy buenas ventajas, que es un medicamento de acción bastante rápida, con acción sostenida y con menos efectos neurológicos, por lo cual su administración ha sido muy bien documentada. Hidralazina, otro de los medicamentos que también nos comparte la guía de Plan Padrino, la cual viene en ampollas de 20 miligramos en 4 cc, las cuales se administran en bolos también de 5 a 10 miligramos cada 15 a 20 minutos, con la salvedad que hidralazina en muy pocos lugares en este momento hay disponibilidad. Para la actualidad tenemos más a mano, pues siempre nifedipino o la betalol. Con hidralazina, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que los efectos adversos relacionados con ella y con su administración, pues han hecho que no sea de tanto uso, porque puede llevar, por ejemplo, a taquicardia, hipotensiones que no responden muy bien a volumen, a generar mayores síntomas que pueden ser confundidos con la persistencia del vasoespasmo, como cefalea, vómitos, epigastralgia. Así que la hidralazina no es uno de los medicamentos que más tengamos para el uso dentro de la crisis hipertensiva. Dentro del carro del control de la crisis obstétrica, siempre tenemos a disposición nifedipino o tratamos de tener a disposición nifedipino o bien la betalol. Medicamento de segunda línea, que también lo recomienda la guía, que es el nitroprusato de sodio, la cual es un medicamento que es un vasoexpansor, que lo que nos va a ayudar es a que esas pacientes, aquellas a que no responden al manejo de primera línea, pudiera ser utilizado, sobre todo en bombas de infusión, en donde la dosis puede ir de 0.25 microgramos kilogramo minuto, y que la vamos a ir dosificando, lo vamos a ir cambiando de acuerdo con los rangos de las metas de tensión arterial. Sin embargo, nitroprusato de sodio por lo general lo utilizamos dentro de los contextos de unidades de cuidados intensivos o bien en cuidados o unidades de alta dependencia. Una de las situaciones más importantes por lo cual el nitroprusato de sodio se ha dejado de utilizar o ha tenido como un poquito más de cuidado es porque tiene algunos rangos de toxicidad, sobre todo con la acumulación de cianuro, los cuales están relacionados, pues deben ser muy bien como en balanza, teniendo en cuenta aquellas pacientes que están todavía embarazadas
y también por el aumento de la presión intracraneana. Entonces, siempre muy bien vigiladas pacientes que están en contextos de tercer nivel y bien de que tengan disponibilidad para la unidad de cuidados intensivos. La administración de sulfato de magnesio es el siguiente pilar para el manejo de las pacientes en crisis hipertensiva, en donde lo que se trata lo cual su meta es llegar a disminuir los rangos de eclampsia. Se ha encontrado que aquella paciente a quien se le administra tiene la menor posibilidad de llevar a estos fenómenos convulsivos hasta con una reducción del 58% del riesgo, lo cual representa pues una gran ventaja para las pacientes. Pasamos a la I de infusión de sulfato de magnesio. Recordar que la ampolla que contamos es de 4 gramos, la cual debe ser administrada en el esquema que hemos manejado desde hace muchos años, lo cual es una infusión de la primera que se hace para que el cuerpo de la paciente gestante empiece con unos rangos altos o con unas concentraciones más altas de sulfato de magnesio, que se denomina impregnación, en la cual se colocan 2 ampollas de sulfato de magnesio en una solución de 100 o de 250 para pasar en 15 minutos. Se deben administrar en bomba de infusión en lo posible, o si es necesario, pues se puede administrar de manera directa. Y después va la dosis de mantenimiento, la cual se debe mantener con 1 gramo hora, que si hacemos el cálculo se puede realizar a través de la colocación de 4 ampollas en 500 con bomba de infusión para pasar a 67 cc hora. Con la administración de este medicamento lo que se hace es disminuir las probabilidades de que se generen efectos convulsivos y con eso pues relacionado con la menor probabilidad de la neuroinflamación y del edema cerebral. Siempre que utilicemos sulfato de magnesio hay que tener en cuenta las posibilidades de que la paciente pudiera presentar intoxicación por sulfato de magnesio. Los 3 puntos más importantes para tener en cuenta clínicamente son la pérdida progresiva de los reflejos patelares, la disminución de la frecuencia respiratoria y la diuresis por debajo de los 30 mililitros hora, teniendo en cuenta que el sulfato de magnesio, más del 90% del mismo, es excretado a través de vía renal, por lo cual si no tengo buena diuresis, pues el sulfato de magnesio va a generar altas concentraciones venosas. Es por eso que clínicamente esos son los 3 parámetros que más importantes debo tener en cuenta en la paciente. Es por eso que el paciente que esté con sulfato de magnesio siempre tendrá que tener una sonda vesical para yo hacer una cuantificación directa de esa diuresis, tener una hoja de signos que me permita visualizar cuáles son los rangos de esa frecuencia respiratoria y también hacer una revisión constante de los reflejos patelares. Paciente que esté en el contexto de la unidad de cuidados intensivos y que presente ventilación mecánica en la cual se está administrando sulfato de magnesio y existe alguno de estos signos clínicos que pudieran estar relacionados con intoxicación, pues no es necesario suspender el tratamiento ni administrar el gluconato de calcio. Por aquellas pacientes que no se encuentran en contexto de ventilación mecánica, que están en nuestros servicios de hospitalización, de urgencia, de remisión, siempre que se presente cualquiera de estos signos clínicos, se debe suspender la infusión del sulfato, pensar en la necesidad de tener una ventilación asistida si fuera el caso, y administrar el medicamento que nos va a contrarrestar esos signos de intoxicación, que va a ser el gluconato de calcio, con administración de una ampolla vía intravenosa como mecanismo para solucionar este estado de intoxicación. La S de sostenimiento de la tensión arterial, que habla de qué es lo que voy a hacer más allá de sostener la tensión arterial. Si yo estoy en el contexto de primer nivel o si la paciente gestante no va a ser llevada a finalización del embarazo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder mantener esas cifras tensionales controladas? Todo lo que se recomienda es el inicio de los calcioantagonistas de larga duración, con el ifedipino de 30 miligramos, ahora sí, para tratamiento con el fin de mantener las cifras tensionales por debajo de los 140-90 idealmente. Y ojalá no llegar nuevamente a crisis hipertensiva porque las probabilidades de complicaciones pues se triplican. Si la paciente ya está en el contexto por encima de las 34 semanas y estamos hablando de una preeclampsia severa que tiene necesidad de manejo antihipertensivo, que te ha presentado crisis hipertensiva, hay que plantearse la finalización del embarazo debido a que los riesgos frente a los beneficios pueden ser más altos y por lo tanto hay que pensar en terminar el embarazo. Y por las pacientes que se encuentran por debajo de las 34 semanas, pues evaluaremos ya en el contexto del tercer nivel si hay la necesidad de administrar primero la maduración pulmonar, establecer si hay posibilidades de mantener el embarazo, si las condiciones materno y fetales lo permiten, y con ello pues hacer el sostenimiento de las tensiones arteriales a largo plazo. Sin embargo, teniendo en cuenta que siempre nuestra expectativa será disminuir las tasas de morbilidad y con eso determinar en qué momento
tenga complicación. ¿Sí? Creo que alguien está con el micrófono abierto. Y Fanny Lucía Paulet, por favor, ¿nos colaboras con el micrófono? ¿En qué pacientes vamos a plantear la posibilidad de la finalización inmediata del embarazo? Entonces, aquellas pacientes que, independientemente de la edad gestacional, que puedan presentar alguno de estos eventos clínicos, pues sin duda vamos a tener que llevar a la terminación del embarazo porque los riesgos maternos son mucho más altos. Entre esos, por ejemplo, el fenómeno de una hipertensión arterial no controlable, es decir, que después de la administración de medicamentos no se pueden controlar las cifras de tensión arterial, paciente que presenta eventos convulsivos, paciente que tiene un fenómeno de coagulación intravascular diseminada. Doctora Nancy, qué pena. ¿Alguien podría llamar a la persona que tiene el micrófono abierto porque claramente no está escuchando la charla para que por favor apague el micrófono? Listo, doctora, ya silencié el micrófono. Listo. Entonces, les comentaba que la finalización del embarazo de manera inmediata, independientemente de la edad gestacional de la paciente, va a ser una conducta que vamos a tomar si se presenta cualquiera de estos eventos clínicos. Uno de los más importantes es la hipertensión arterial no controlable, cuando ya hemos hecho manejo, por ejemplo, con el manejo intravenoso, manejo oral, manejo de sostenimiento, y la paciente sigue presentando cifras tensionales altas, teniendo en cuenta aquella especialmente que llega a la crisis hipertensiva, es aquella que es prioritaria para hacer finalización del embarazo independientemente de la edad gestacional. Asimismo, si estamos en otros contextos como por ejemplo el fenómeno de eclampsia, en donde hay un riesgo alto de generar fenómenos de alteraciones centrales a largo plazo, si la paciente cursa por una coagulación intravascular diseminada, sin duda alguna tendrá que ser intervenida. Y si también se presentan eventos en los cuales se ve comprometida el bienestar fetal, como son el abrupcio de placenta, un estado fetal no satisfactorio o cualquiera de las alteraciones de disfunción de órgano blanco que hablamos en la parte de los signos de lesión o de alteraciones de orgánica, la cual pues termina siendo de importancia porque entre más comprometida veamos a nuestra paciente con respecto a las fibras tensionales y también al compromiso orgánico, pues vamos a tener mayores complicaciones a largo plazo. Cuando hablamos del impacto de órgano blanco, vamos a referirnos sobre la severidad de la enfermedad. Cuando la preeclampsia ha tenido una evolución progresiva, muchos de estos órganos van a tener disfunción que puede llevar a complicaciones severas y puede llevar a la muerte de la paciente. Es por eso que toda paciente que está en el contexto de crisis hipertensiva y de trastornos hipertensivos y especialmente de preeclampsia, el seguimiento de lesión de órgano blanco incluye siempre la realización de hemograma, especialmente para revisar cuáles son los rangos de trombocitopenia de las plaquetas, evaluar también la función de hígado, evaluar la función renal y evaluar la probabilidad de que pudiera tener fenómenos de hemólisis intravascular y que eso nos haga un componente de severidad que pueda ser cada vez más severo y pudiera llevar pues a fenómenos de alteraciones mucho más a largo plazo. En la gráfica que está al lado derecho es una gráfica que habla sobre ¿cuáles son las condiciones en las cuales las maternas pueden soportar las alzas de cifras de tensiones arteriales y en las cuales se pueden presentar fenómenos de hipoxia y isquemia y al final que pueden ser desenlaces dados por encefalopatía hipertensiva? Las pacientes gestantes, a diferencia de otro tipo de pacientes en los cuales las cifras tensionales altas son muy bien toleradas o digamos, aquí el que ha tenido un círculo de enfermedad dado por cronicidad, hipertensión, la autorregulación que presenta a nivel central es mucho mejor que la paciente joven que nunca ha tenido cifras de tensión alta y que por alguna razón relacionada por preeclampsia presenta crisis hipertensiva, pues el fenómeno de encefalopatía es mucho más rápido, más progresivo y más agresivo. Y es por eso que siempre la evaluación tanto del seguimiento de esas cifras de tensión arterial como del componente de órgano blanco periférico debe ser una prioridad para poder establecer cuál es el mejor momento para terminación del embarazo.
Nunca olvidemos a la paciente con el síndrome de HELP. El síndrome HELP es una complicación, digamos, una variante, hay una adición dentro de todo este espectro de los trastornos hipertensivos y especialmente de preeclampsia, el cual habla sobre la disminución de plaquetas, la elevación de las enzimas hepáticas y los rangos de hemólisis representados por una deshidrogenasa láctica por encima de los 600 unidades de litro, y la cual es una de las complicaciones que pueden llevarnos a mayores tasas de mortalidad. La clasificación adecuada de estas pacientes garantiza que al ser identificado, la determinación del embarazo debe ser una prioridad y que la evaluación de la paciente en contextos de cuidados intensivos sea mucho más pormenorizada para poder hacer una disminución o poder hacer una vigilancia de todo este fenómeno de lesiones multiorgánicas que pueden llevar a desenlaces alternos. El seguimiento de la paciente definitivamente pues tiene que establecerse de acuerdo con cada uno de los casos que se manejen. Sin embargo, siempre se debe definir cuál será el mejor manejo ambulatorio en el cual puede incluir el manejo antihipertensivo para la casa, en donde recordemos que estos cambios hipertensivos que se dan con relación a preeclampsia no se limitan solamente al estado del puerperio inmediato o el puerperio inmediato, sino que pueden extrapolarse hasta el puerperio tardío y pudieran llegar a ser pacientes que tuvieran el riesgo de permanecer hipertensas y necesitar un manejo antihipertensivo de largo uso. Es así que las pacientes deben salir con una identificación muy clara sobre el riesgo que pueden tener de generar crisis hipertensiva por fuera del hospital, generarles las posibilidades de tener un control posparto adecuado para poder evaluar esos rangos de tensiones arteriales y evaluar la necesidad de hacer un desmonte de los medicamentos antihipertensivos o bien aumentar la dosis de los mismos. Y siempre muy importante definir el método de planificación, hacer un buen uso de la información de la paciente para poder expresarle que si bien estos trastornos hipertensivos son situaciones que se presentan en el contexto de su embarazo actual, pueden tener componentes de repetición en los embarazos futuros y que tienen como una característica de severidad que puede ir en progreso, que los siguientes embarazos pudieran tener también finales también relacionados con trastornos hipertensivos, con cualquier trastorno placentario relacionado también como por ejemplo, la restricción de crecimiento intrauterino, y que es así como ojalá uno de los principales manejos y determinaciones hacia futuro sea un método de planificación o bien de larga duración o bien definitivo de acuerdo con el contexto de la misma para generar pues menores probabilidades de complicaciones a largo plazo. Esta es la lista de chequeo que manejamos desde la clínica y que estamos implementando desde hace varios meses con el fin de que cada vez que tengamos una paciente con una crisis hipertensiva podamos hacer cada uno de estos pasos que acabamos de hablar de una manera ordenada, donde no se nos olvide ninguno de los componentes que acabamos de hablar y que podamos generar una evidencia de que estamos haciendo las cosas bien. Como ustedes ven, en el lado izquierdo superior está el diagnóstico para que si en algún momento nos olvidamos que por encima de 160, 110 debemos generar una alerta con las pacientes, pues ahí lo vamos a tener que organizar, lo vamos a tener que recordar y vamos a tener que iniciar el manejo tal cual como nos dicen las guías. Como vemos el circulito rojo, iniciar manejo en los primeros 15 minutos. Ya hablamos que entre más rápido hacemos el tratamiento de la paciente, menores posibilidades de tener lesión de órgano blanco, menores probabilidades de generar lesiones centrales y mejores posibilidades a futuro de la paciente. Entonces, hacer el tratamiento temprano, no esperar a que tengamos que alguien nos autorice, que nos entreguen el medicamento, que tengamos que dar 800,000 vueltas en la clínica, no, tener el medicamento a la mano y definir qué es lo que tenemos que hacer. Los pasos a seguir en el lado izquierdo están tal cual como lo hablamos en la exposición: circulación, colocación de las guías venosas, hacer el control de las fibras tensionales, la administración del medicamento, iniciar el sulfato de magnesio, determinar cuáles son el manejo de sostenimiento, definir si voy o no de embarazar a la paciente, hacer el manejo de impacto tomando los paraclínicos necesarios para revisar si hay lesión de órgano blanco, definir el seguimiento, en el cual va a ser pues a largo plazo para la salida. En el lado derecho está la dosis del sulfato de magnesio. No tenemos excusa para no hacer el protocolo tal cual como nos dice la guía.
Y ahí está la lista de los antihipertensivos de primera línea y de segunda línea que podemos utilizar. Entonces ya conocemos nifedipino, labetalol, segunda línea está el nitroprusiato, y de ahí en adelante, pues las medidas que se van a hacer de acuerdo con las complicaciones de la paciente, si vamos a hacer el manejo del mantenimiento o si es una paciente ya en el contexto de tercer nivel que presenta edema pulmonar y hay que hacerle manejo adicional. Esta es la lista de chequeo que la estamos utilizando y pues será la meta cada vez que el personal de la clínica lo tengamos claro para que cada vez que tengamos una paciente con crisis hipertensiva, pues le hagamos el abordaje correcto, el manejo correcto y pues tengamos todos satisfacción de que hacemos las cosas como deben ser. Bueno, muchas gracias a todos. Esta ha sido pues mi exposición de crisis y cualquier pregunta, entonces atenta a lo que ustedes me digan. El doctor Mancuso levanta la mano. Sí, es básicamente para agradecer a la doctora Nancy Narváez por su compromiso, por su charla, para también incluso incentivar a los compañeros a que formen parte de estas exposiciones y de estas presentaciones mensuales que tenemos que estar haciendo en la clínica. Simplemente era para agradecerle, doctora Nancy, su aporte, muy amable. Bueno, les recuerdo que en el chat ya tenemos disponible el link de asistencia para que por favor nos registremos y realicemos nuestro respectivo formulario de preguntas. Bueno, de antemano agradecerle a la doctora Nancy por su valiosa presentación y por estar en esta importante capacitación. Igualmente se les agradece a todos los presentes por su valiosa puntualidad y su asistencia en esta capacitación del día de hoy. Muchas gracias, feliz noche y recuerden registrarse en el link que ya está en el chat. Ya los enviaremos en el grupo para las personas que están conectados desde YouTube. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas Que tengan feliz gracias. noche. Muchas gracias a todos, doctora Nancy, doctor Mancuso, y para todos una excelente noche. Y estaremos continuando con estos interesantes procesos de capacitación. Feliz noche para todos y gracias.